Muy bien, chicos, vamos a continuar ahora con el método de síntesis de imitancias de Cauer, como lo habíamos dejado hace un ratito, que habíamos hecho, si se acuerdan, este ejemplo, donde sintetizamos esta admitancia y vimos que tanto en Foster como en Cauer resultaron eh, dos redes circuitales que, tal vez si alguno prestó atención, ambas tienen cuatro componentes. Yo algo había avanzado, había, mejor dicho, adelantado en el método de Foster, que habíamos dicho que eso era un método canónico de síntesis. Un método canónico implicaba que siempre iba a sintetizar una red que tenga la menor cantidad posible de componentes, ¿sí? Es decir, se podría encontrar una red con más componentes, pero no con menos, ¿sí? Tiene la mínima cantidad de componentes. Por lo tanto, en ese sentido, de alguna forma es óptimo. Es un método óptimo porque justamente logra optimizar al mínimo, es decir, a reducir lo más posible el costo de fabricación de una red eléctrica, dada una función matemática. Muy bien. Eso está fenómeno. Entonces contabilizamos cuatro componentes. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que hay una relación entre las frecuencias críticas, y llamamos frecuencias críticas a todas aquellas frecuencias, ¿sí?, que no son ni las que están ancladas en cero o infinito. Todas las que son frecuencias entre cero e infinito las vamos a definir como frecuencias críticas de una función de excitación. Y esas frecuencias críticas, es decir, todas las singularidades que estén entre esos dos rangos, es decir, que no sean ni cero ni infinito, es decir, que estén comprendidos entre ese rango no inclusive, ¿sí?, todas las singularidades que encontremos en una función de excitación van a determinar la cantidad de frecuencias críticas. Y esa cantidad de frecuencias críticas está relacionada con la cantidad de componentes de una red canónica, dado justamente esta sencilla ecuación, es decir, la cantidad de componentes. Muy bien. Luego, una vez que entendimos los conceptos de remoción, entendimos el método de síntesis de Cauer, dejamos planteado que hay otra alternativa, ¿sí? Así como nosotros hicimos una alternativa que era remoción en infinito, de la misma forma podemos hacer la remoción en cero y obtener una red escalera que va a ser similar a esta, nada más que con otros elementos, ¿sí?, con otros elementos en su rama de derivación y serie. Por lo tanto, dicho esto, y siguiendo por esta variante en la que estamos estudiando la remoción en infinito, vamos a tratar de entender un algoritmo que facilita mucho todo este trabajo algebraico que hicimos para llegar a la red. Si bien no es muy complicado porque es álgebra elemental, hay que estar de acuerdo en que hay muchos pasos de álgebra en lo que consideramos la síntesis algebraica, y que muy posiblemente uno puede equivocarse en cualquiera de estos pasos. Si bien no tiene puntos de chequeo y hemos ido estableciendo algunos cuidados que uno tiene que tener, los hemos ido repasando a lo largo de toda la explicación que vimos en el video anterior, pero hay que ser conscientes de que es bastante fácil de meter la pata. Por lo tanto, con esa finalidad se ha desarrollado un algoritmo que facilita mucho estas cuestiones y que está basado justamente en la división, en el algoritmo de división de polinomios. Si ustedes recuerdan, un polinomio P, ¿sí?, puede, eh, puede definirse, ¿sí?, dado la división de polinomios, como un cociente, ¿sí?, un polinomio cociente por un polinomio divisor, que lo vamos a llamar arbitrariamente Q, ¿sí? Esto viene un poco de cuando decíamos que una función imitancia la podemos pensar como un polinomio en S, Q, P sobre otro Q, ¿sí? Entonces este polinomio en S, este polinomio cociente en S y este polinomio Q, que vendría a ser el denominador de una posible imitancia, ¿sí?, vamos a indicar que esto es el cociente, esto va a ser el denominador, esto va a ser el numerador, si uno lo quiere, una posible imitancia. Lo podríamos pensar a P, es decir, a la función imitancia la podemos pensar como
el cociente por el divisor más un polinomio resto también en S, ¿sí? Entonces, esto es especialmente útil, ¿sí? Esto que ya se sabe de la división de polinomios es especialmente útil porque a partir de esto podemos justamente hacer llegar fácilmente, dividiendo miembro a miembro por Q de S, ¿sí? Dividiendo miembro a miembro por Q de S, podemos obtener un algoritmo un algoritmo muy práctico basado en este concepto de la división de polinomios, que nos permitiría representar a f de S como el cociente de S, ¿sí? Más el resto, ¿sí? El polinomio resto sobre Q de S. Y si se fijan, podemos identificar en esta expresión, en esta ecuación que nos quedó derivada del algoritmo de división de polinomios, que justamente esto que tenemos acá, ¿sí? Esto que tenemos acá podemos pensarlo, este cociente, este polinomio cociente, lo podemos pensar como justamente el elemento circuital que extraemos, que removemos, es decir, como la remoción, ¿sí? Como el elemento que removemos. Y esto que tenemos acá lo podemos pensar como la red que nos queda producto de haber removido de nuestra imitancia un elemento circuital, ¿sí? Es decir, si volvemos acá arriba, ¿sí? En los primeros casos, podemos pensar que justamente esta IDS, que es la imitancia, en este caso la admitancia que vamos a sintetizar, luego de haberle removido I1, resulta en nuestra admitancia 2. Es decir que, siguiendo un poco la misma notación que hacíamos siempre, podemos volver a pensar que nuestra imitancia, ¿sí? Ya sea impedancia o admitancia, ¿sí? Que vamos a tener acá, va a constar justamente de un elemento circuital que lo podemos llamar C, que es el que removemos, ¿sí? Y un elemento restante de este dipolo que lo podemos llamar, ¿sí? F2, si quieren, ¿no? Si esto es F de S, esto lo solemos llamar, empezamos la expansión o lo que sería, no es una expansión en fracciones simples acá, pero sí el algoritmo, el desarrollo del algoritmo lo empezamos llamando o I2 o Z2 a estas imitancias que van resultando de ir removiendo. Entonces, vemos que justamente C es lo que removemos y F2 o R sobre Q, ¿sí? A esto lo podemos llamar F2 para que se entienda el esquema que acabo de plantear, es justamente lo que deberíamos seguir trabajando luego de la primera remoción y lo que vamos a someter a remociones continuas todo el tiempo. Entonces fíjense que justamente esto que nos queda acá, ¿sí? Si fuese como en el caso anterior I2, ¿sí? Recuerden que luego de eso, luego de que nosotros tenemos I2 y que le extrajimos, por ejemplo, un polo en infinito o un polo en cero, una vez que se lo extraemos ya no lo vamos a tener más. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es invertir la naturaleza de I2 para quedarnos con una Z2 eventualmente. Por lo tanto, en el caso de f de S, cuando hablamos de una imitancia, vamos a primero a extraer el primer cociente, ¿sí? Para después seguir expandiendo 1 sobre, ¿sí? R de S sobre Q de S, ¿sí? Cuando nosotros, esto es 1 sobre, para que quede lo mismo, 1 sobre Q de S sobre R de S, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esa inversión, 1 sobre QDS sobre RDS, justamente QDS sobre RDS es lo que nosotros vamos a continuar expandiendo, ¿sí? Luego de esto nosotros podemos volver a pensar a este QDS como RDS como nuestra nueva FDS y de la misma forma podemos pensar a CDS
más 1. Entonces, vamos a plantear la expansión en este caso de tener 1 sobre, ¿sí? Y QdS sobre RdS lo podemos volver a pensar como esta expansión original, PdS sobre QdS, nada más que ahora vamos a tener un nuevo cociente ds más, ¿sí? Un nuevo resto R2ds sobre el resto original, ¿sí? Y nuevamente tenemos que volver a hacer este paso para seguir haciendo una expansión continua, ¿sí? Y esta expansión continua resulta justamente el algoritmo que les voy a mostrar ahora, y que se trata justamente de seguir haciendo eso, de seguir expandiendo el nuevo resto con el denominador predecesor. Entonces, todo esto resulta en un algoritmo que lo podemos poner de esta forma. Lo primero es agarrar nuestra función imitancia, fds, y llevarla a la forma polinómica. Entonces acá identificamos una división de polinomios que la vamos a representar así. Y fíjense dónde ubico los polinomios a dividir. Fíjense, los ubico bien a la derecha. Van a ver por qué, porque este algoritmo va a progresar, van a ver, en esta dirección, hacia la izquierda. Entonces vamos a poner acá 2s a la cuarta más 20s al cuadrado más 18 dividido este polinomio s al cubo más 4s, ¿sí? Entonces acá dividimos los polinomios, y para dividir los polinomios dividimos las potencias de mayor orden, por eso los ordenamos así, ¿sí? Los ordenamos de esta forma, de la forma de mayor menor orden. Entonces 2s sobre 4 dividido s al cubo nos da 2s, ¿sí? Porque justamente 2s por s al cubo, ¿sí? Me da 2s a la cuarta. Y esto, recuerden que esto se resta para obtener el resto, ¿sí? Y 2 por 4s me va a dar 8. Y fíjense que esto es exactamente los pasos que hicimos algebraicos, que hicimos cuando hacíamos la resta por la remoción algebraica, ¿sí? Acá nos va a quedar 8s al cuadrado más 0. Por lo tanto, restamos estos dos polinomios y resulta que vamos a tener un resto de 12s al cuadrado más 18. ¿Por qué? Porque estos dos, lógicamente, se tienen que cancelar, que era lo que corroborábamos cuando hacíamos el álgebra, ¿sí? Entonces, obtuvimos el resto, ¿sí? Obtuvimos el resto. Entonces vamos a decir que esto que tenemos acá es el resto, ¿sí? Esto es nuestro RDS acá. Es nuestro RDS. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es continuar expandiendo el primer denominador dividido RDS. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es trasladar este, ¿sí? QDS, bueno, ustedes me entienden, este originalmente era PDS, lógicamente, entonces QDS lo tenemos que traer acá, entonces, y es lo que seguimos expandiendo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora volvemos a hacer todo el algoritmo, pero no sin antes mencionar que justamente el cociente es nuestro primer elemento circuital que hemos removido. Y en este caso, dado que empezamos, en este caso conviene decir que esto era originalmente una admitancia, ¿no? Una admitancia. Por lo tanto, si esto es una admitancia, de la misma forma que vimos antes, esto va a ser un capacitor de 2 faradios en derivación, ¿sí? Y es el primer elemento removido. Luego, cuando hagamos la segunda remoción, esperamos encontrar el segundo elemento removido, que va a ser ya como hemos invertido, cambiamos la naturaleza y esperamos encontrar un inductor de un doceavo. Y evidentemente es lo que encontramos. S cubo sobre 2s cuadrado nos da justamente un doceavos de S, ¿sí? De la misma forma, cuando multiplicamos esto, cancelamos este término, ¿sí? Y en este caso nos va a dar 18 doceavos, lo que es lo mismo a tener 3 medios, ¿sí? Más 3 medios de S, ¿sí? Al restar, cancelamos el de mayor orden nuevamente, y 4 menos 3 medios nos da los 5 medios que teníamos antes, los 5 medios de S, ¿sí? Luego, este
va a ser nuevamente mi cociente, lo marco con color verde, ¿sí? Y lógicamente, dado que esto es ya una Z, ahora va a ser un inductor, ¿sí? De valor 1/12, que es lo que esperábamos, ¿sí? 1/12, que es lo que esperábamos. Mientras que mi nuevo resto va a constituir el nuevo cociente. Entonces tengo que trasladar mi antiguo cociente, que era el resto original, que era justamente esto que mostramos acá, ¿sí? Nuestro resto original, y lo trasladamos a la posición de dividendo, ¿sí? Entonces vamos a tener 12s cuadrado más 18 dividido esto. Entonces 12 dividido 5 medios va a ser igual a 24 quintos. 24 quintos de S, ¿sí? Acá volvimos a la naturaleza de admitancia, por lo tanto esto que tenemos acá no es otra cosa que un capacitor en derivación de 24 quintos, que ciertamente coincide con este elemento, ¿sí? Coincide con ese elemento. Por lo tanto, este va a ser las veces de cancelador de este término, mientras que cuando multipliquemos por esto nos va a dar justamente 12, ¿sí? 24 quintos por 5 medios nos da 12, ¿sí? Más 12, ¿sí? Esto no recuerdo si está bien. Entonces ese cuadrado... perdón. En este caso no quiero hacer macanas. Solamente multiplicamos por este, no nos va a quedar término de primer orden. Perdón, acá no quiero meter la pata. Así que esto simplemente simplifica esto. Esto nos queda un 18 acá. ¿Sí? No se confundan como casi me confundo yo. Este va a ser nuestro nuevo polinomio resto. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasar nuestro antiguo polinomio divisor, nuevamente, 5 medios de S, al lugar del dividendo, y ahora sí procedemos a operar antes de remover la última impedancia. Entonces 5 medios dividido 18 va a ser 5/36, ¿sí? 5/36 de S, ¿sí? Entonces nuevamente 5/36 de esto, de S, volvemos a los 5 medios, con los cuales terminamos, ¿sí? Con el polinomio nulo, terminamos la expansión, dado que justamente no queda nada más por remover, ¿sí? Entonces en este último componente de 5/36, ¿sí? En serie, 36avos en serie, se acaba la expansión, ¿sí? Resultando en una red idéntica a la que hicimos antes, nada más que a través de un algoritmo que ahorra mucho trabajo. Entonces, lo que podemos ver es que justamente los métodos de Cauer son, vía el algoritmo, mucho más sencillos, muchísimo más sencillos que el método de Foster, que al menos tengo que calcularme 3 residuos diferentes, 3 tipos de residuos diferentes, en el caso de una red compleja. Eventualmente podría tener muchos cálculos de residuos intermedios si tuviera muchos polos finitos, pero como mínimo, si tengo una red bastante completa, tengo tal vez una red de escalera no es una buena idea, pero fuera de eso, si no hay ninguna restricción, con los métodos de Gauer implemento una red de... Muy bien. Resta por ver justamente qué pasa si, por ejemplo, no quiero remover los polos en infinito. Si quisiera remover los polos en cero, ¿sí? Si yo quisiera remover los polos en cero, tengo
que hacer un procedimiento similar al que presentamos la primera vez, cuando justamente íbamos removiendo las singularidades, pero en lugar de k infinito ahora es k0, es decir, no cambian absolutamente nada el procedimiento algebraico, pero el procedimiento algorítmico cambia sutilmente, ¿sí? No cambia en algo tan importante, pero cambia sutilmente. Entonces vamos a plantear cómo haríamos esa síntesis, ¿sí? Y es lo último que vamos a hacer en este video, es lo último que vamos a presentar de los métodos de Cauer, cómo haríamos esa síntesis vía el algoritmo, pero removiendo en lugar de en infinito, como removimos en el caso anterior, removiendo en 0. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tomar el mismo polinomio PDS, ¿sí? El mismo PDS que teníamos antes, ¿sí? Pero ordenarlo al revés, en forma de potencias crecientes. Eso nos va a quedar 18 más 20s cuadrado más 2s cuarta sobre el mismo polinomio QDS, nada más que nuevamente ordenado de forma creciente. ¿Sí? Y ahora lógicamente vuelvo a dividir siempre los términos que están más a la izquierda, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer, en lugar de cambiar por cuál elemento divido, bueno, me lo reordeno de forma tal que me quede más práctico, más práctica la operatoria, y siempre divido por el elemento a la extrema izquierda. Entonces hago 18 dividido 4s, y lo que vamos a obtener lógicamente va a ser 9 medios, ¿sí? 9 medios, pero en este caso por 1 sobre s, ¿sí? O si lo quieren, 1 sobre s por 2 novenos, ¿sí? ¿Por qué lo reescribo así? Bueno, porque justamente si en este caso volvemos a pensar que nuestra f de s es una I de S, lo que estamos diciendo es que justamente como admitancia, esto ya no es más un capacitor, ¿sí? Como admitancia, esto va a ser un inductor en derivación de valor, justamente 2 novenos, ¿sí? 2 novenos. Muy bien. Continuemos. Entonces, fíjense cómo cambiamos lógicamente la naturaleza de la red. En vez de tener inductores en derivación, capacitores en derivación, ahora pasamos a tener inductores en derivación. Luego, multiplicamos 9 medios por 4, eso nos tiene que dar justamente 18, ¿sí? 1 sobre s por s se simplifica, esto nos va a dar 18, ¿sí? Y operamos de la misma forma, 9 medios por s cubo nos va a dar 9 medios, ¿sí? S al cuadrado, ¿sí? Entonces, más 0. Hacemos la resta, los términos de menor orden se cancelan. 20 menos 9 medios van a ser 31 medios. 31 medios de s al cuadrado más 2s a la cuarta. Repetimos procedimiento, ¿sí? Traemos el UDS. El QDS lo traemos como nuevo dividendo, y acá nos va a quedar ordenado de esta forma, más s al cubo. Acá nos va a quedar 4s dividido 31 medios de s cuadrado, nos va a quedar 4 por 2, 8, 8,31 avos. 8,31 avos, ¿no? Sí, 8,31 avos nuevamente, por 1 sobre s, ¿sí? Por 1 sobre s. Recuerden que estoy dividiendo s dividido s cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, dibujamos acá el elemento asociado a esto, ¿sí? Va a ser en serie, no puede ser otra cosa que un capacitor, ¿sí? Una impedancia que se corresponde con un capacitor de 31 octavos. Fíjense los numeritos bonitos que nos van dando. Luego, hacemos nuevamente, calculamos el resto. Esto por esto nos va a dar justamente los 4s, como no puede ser de otra forma, sobre, y acá está el asunto, 8,31 por esto va a ser 16,31, casi un medio, 16,31 s al cubo, ¿sí? Ahora sí,
Simplificamos los de menor orden y los de mayor orden, ¿cómo nos quedan? Va a ser 1 menos 16 31avos. Es decir, esto va a ser 31, 14 31avos. 14, hice bien 14, no, eso fuese 30, 15 31avos. 15 31avos, s al cubo. Nuevo resto. Volvemos a repetir el algoritmo. 31 medios s cuadrado más 2s cuarto. ¿Sí? Muy bien. 31 medios dividido, 31 quinceavos, esto va a ser 31 al cuadrado sobre 30, ¿no? 31 al cuadrado sobre 30. 31 al cuadrado sobre 30, correcto. 1 sobre s. ¿Esto se corresponde con qué cosa? Esto se corresponde con un inductor en derivación de 30 sobre 31 al cuadrado. ¿Sí? Una cosa muy bonita. Casi es 1 sobre 30, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué numerito es ese tan raro. Va a ser un numerito muy extraño. Entonces, esto lógicamente tiene que dar de nuevo 31 medios, perdón el cambio de color, de s al cuadrado, menos, y acá se termina, más 0, más 0. Voy a volver a cometer el mismo error que antes. Entonces, 2s a la cuarta pasa a ser nuestro nuevo resto, que cuando lo dividimos por 15 31avos de s al cubo, resulta en 15 31 dividido 2 va a ser 15 sobre 62, 15 sobre 62 por 1 sobre s, ¿sí? Que esto no es otra cosa que un capacitor en serie. ¿De qué valor? De valor 62 quinceavos, ¿sí? Y esto finaliza el proceso de síntesis. ¿Ok? Entonces, resultado de este procedimiento, vamos a ponerlo allá arriba si quieren. El resultado de este procedimiento es una IDS, ¿sí? Donde inductor 2/9, capacitor, ¿sí? Muy bien, entonces recuerden que esta IDS la sinteticé K0 sobre S, ¿sí? Mientras que aquel de allá arriba lo sintetizamos por S, ¿ok? Entonces resultan dos, lógicamente, redes circuitales diferentes, pero que justamente responden a otro método canónico de síntesis. Fíjense, lo interesante para sintetizar un poco las ventajas de Cauer son dos, ¿sí? Nos acerca un algoritmo muy poderoso, muy sencillito. Miren los valores que tienen estos elementos. Imagínense que tuvimos que haber hecho álgebra con esto, nos hubiéramos vuelto un poco locos, ¿sí? En el caso de la división de polinomios, si bien es un poquito complicado manejarlo, pero como que ordena mejor las ideas y es más fácil de seguir. Fíjense solamente de seguir este algoritmo que no ocupa más de una carilla, mientras que si tenemos que seguir justamente todos unos pasos de álgebra, posiblemente nos despistemos bastante y sea bastante complicado de seguir, más allá de mi horrenda caligrafía, que ya era un problema con el que yo acarreaba y un hándicap que tenía cuando tenía que hacer revisiones, cuando tengo que hacer revisiones todavía, pero independientemente de las limitaciones personales, se darán cuenta que es mucho más sencillo revisar este algoritmo y seguir los numeritos en ese algoritmo que en toda como mínimo 2 carillas de pasos algebraicos, ¿sí? Por lo tanto, si van a usar Cauer, es decir, si van a sintetizar, recomendamos usar Cauer siempre. Es un poquito la ventaja del algoritmo, creemos que es una ventaja más que importante a la hora de tener algún método práctico.
Y por otro lado, solo referirnos a Foster en algún caso muy particular donde tengamos alguna imposición o alguna restricción circuital que lo amerite. De otra forma, Foster con su método de expansión en fracciones simples es simple, perdón, es útil solamente cuando, como dije, tenemos alguna restricción o nos lo piden expresamente. Muy bien. Dicho esto, vamos a finalizar acá con las dos variantes de Cower y vamos a seguir en otro videito presentando algunas cuestiones ya más laterales que nos van a ser muy útiles en los siguientes temas, ¿sí?